Así que creo que un poco esa combinación de factores, el amar el fútbol así apasionadamente, pasar esa etapa de la CHA y poder jugar en el torneo de AFA, fue como muy, muy definitorio. Y después de eso decidir estudiar la carrera de directora técnica, ¿no? Que fui muy, muy empujada por un entrenador, nuestro entrenador en All Boys, que nos tomó en serio, que no decía, bueno, les tiro la pelota un rato, total son mujeres y acá no va a pasar nada, y yo veo cómo escalo posiciones en el club para otros lugares. Es algo que muchos varones suelen hacer con los equipos de mujeres. Nos trató como profesionales. Crecimos mucho futbolísticamente la gran mayoría de ese plantel, ¿no? Y de ese impulso de ser directora técnica, bueno, pensar cómo podía resolver lo que para mí en ese momento era un problema enorme del fútbol de mujeres, eran los espacios para poder jugar y plantear el juego como un derecho humano, ¿no? Y luego la formación feminista en lo que hoy es la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Vicente López, ¿no? El programa que nosotras llevamos a la Villa 31 fue ideado en Vicente López a mitad de los 90 y fue un espacio de formación increíble para mí, una bisagra ahí muy grande porque definitivamente en ese momento pude juntar lo que es el feminismo y el deporte, ¿no? Bien, No antes, no antes. déjame que te interrumpa ahí, porque ese es un momento interesante. Fue un momento también interesante nuestro, de charla acerca de Vicente López, viendo cómo hacíamos para seguir ratificando las convicciones, ¿no? A pesar de muchos y de muchas, ¿no? Esta imposición de marcar tarjeta que a veces impedía poder hacer las cosas que uno tenía ganas, ¿no? Pero contame cómo es eso, porque leí en alguna parte algo que no sabía, esto que una socióloga norteamericana que de alguna manera te animó a que esta oferta del patín para las mujeres se convirtiera en el fútbol para ese puñado de mujeres que quería conquistar la cancha. ¿Cómo fue esa socióloga? Sí, bueno, es estadounidense, se llama Alison Lasser, vive en San Francisco, digamos, todavía estamos en contacto. Y lo que pasó fue que nos cruzamos en julio del 2007 en el Parque Sarmiento en el marco de los Juegos Evita, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo pasa esto que las políticas que habilitan los lugares para jugar hacen que las personas se encuentren? Y la política para mí sigue siendo el arte de encontrarse, ¿no? Entonces, si no hay espacio para que nos encontremos, difícilmente podamos pensar en política para adelante. Me parece muy, muy importante resaltarlo. Nos cruzamos ahí, Alison estaba en Argentina hacía 2 años, estaba terminando su beca porque estaba haciendo su tesis como socióloga acá en el país, y ella había arrancado un grupo en la Villa 31 por intermedio de una amiga, porque no podía entender cómo nos costaba tanto jugar al fútbol en un país tan futbolero. Y ella con una formación futbolística que tenía nada más que ver con la escuela, porque no había hecho ni curso de entrenadora, ni de ninguna de las cuestiones en las que nos habíamos metido muchas de nosotras. Su única formación era haber ido a la escuela y haber jugado al fútbol en ese espacio escolar, como le pasa a la mayoría de las compañeras en Estados Unidos, ¿no? Por eso es potencia. No tiene muchos misterios eso. Claro. Y lo que a ella la desvivía era que a fin de ese año, del 2007, se volvía a Estados Unidos y ese grupo de pibas de la Villa 31, eran entre 10 y 12 chicas, se iban a quedar sin nada, o sin una persona que las condujera o que siguiera sosteniendo ese lugar de entrenamiento. En los juegos ve la manera de cómo trabajamos en Vicente López, lo que estábamos haciendo, y nos reunimos, tomamos un café ahí cerca del Jardín Botánico y me pidió expresamente venía a la Villa 31 porque no quiero que esas chicas se queden solas, porque el fútbol para ellas es todo esto. Bien, Y ahí arrancamos, ¿no? ahí te interrumpo, Mónica, porque ya hablar de tu trabajo en la Villa 31 es hablar de todo un capítulo de tu vida y de la vida de todos y de todas y de todos que hemos podido seguir esa transformación. Pero nosotros desde el grupo Acoite nos gusta, con lo que podemos y poniendo nuestro corazón hacia afuera, darle un mimo a quienes nos acompañan en estos momentos. Así que ahí
Juli me parece que tiene algo preparado para vos. Moni, sí, preparamos un videito de presentación, tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, no queríamos dejar de hacerte un mimo. Nos parece que está bueno también que se reconozca el laburo de alguien que se desplomó por el fútbol, por las mujeres, por la igualdad, así que queríamos hacerte este videito que vamos a poner a continuación para que vos también lo puedas ver, el laburo que hicimos nosotros. Gracias. Marita, si lo tenés ahora. Dame un segundo que por ahí siguen los inconvenientes. Moni, no es fácil esto, no es fácil a veces. No, ya lo sé. No es nada sencillo. Si no logramos ponerlo, te lo vamos a mandar por privado igual. Yo te prometo, por así lo ves, porque la verdad que hicieron un esfuerzo los chicos por hacerlo, así que está bueno también que lo puedas ver. Uy, buenísimo. Bueno, sigo. Tengo ganas. Dale, seguí tranquila, así después lo ponemos. Venía la parte no hay más, problema. Más la parte de llorar. Interesante. Que no, está bueno. Vas a ver, yo confío que lo vamos a poder ver, o si no te lo vamos a mandar. Está muy lindo. Contame un poquito cómo es eso de pisar ese espacio, ¿no? Ese espacio que estaba de alguna manera cautivo para los varones, ¿no? La cancha era de los varones. Muchas veces hablas vos de esta conquista del territorio y de la... A mí me gusta mucho esto que decís vos, las pibas venían mirando para el piso, ¿no? Y que de alguna manera esta transformación colectiva las ayudó con la pelota a pararla y mirar la cancha, ¿no? Mirar hacia adelante. Sí, cuando nosotras llegamos, esta cancha del barrio Güemes, el barrio Güemes es uno de los más antiguos de la Villa 31, la villa está dividida por la autopista. De la autopista para un lado es lo que se conoce como la 31 bis, y para este lado como la parte más antigua y la que da al puerto, hay una porción de barrio que se llama Inmigrantes, y Güemes está frente a Inmigrantes y muy cerquita a la terminal. La cancha era de tierra, cascote, no se parece en nada a lo que es ahora, con un proceso de urbanización y césped sintético y demás. Y la verdad que ahí las pibas prácticamente no entraban, o si lograban hacerlo, los varones seguían jugando. Y si les pedíamos que se corrieran, era como pedírselo a una pared, ¿no? Pero literalmente. Era como si vos no le dijeras nada, digamos, ¿no? Es fuertísimo eso, cuando vos querés contar el machismo, digamos así, de manera expresa, bueno, eso es la mejor imagen, como si vos no estuvieras ahí, ¿no? Que es lo que nos pasó, nos pasa todavía a la gran mayoría de nosotras en muchos ámbitos. Entonces, pensar en conquistar ese terreno y juntas, yo creo que eso fue un empoderamiento colectivo, ¿no? Lo sostenemos hasta el día de hoy. Por eso creemos que es un poco la fundación de la organización, esa conquista territorial, con todo lo que significa una cancha de fútbol en un barrio popular. Que sabemos, y lo dijimos montones de veces, vos podés tener una cantidad de necesidades de vivienda, de espacio, bueno, todo lo que pasa en un barrio, pero la cancha de fútbol es intocable. Y todo lo alegre que pasa en un barrio está en la cancha de fútbol, y cuando se juntan para celebrar algo es en la cancha, y cuando se juega alrededor de la cancha pasa de todo, ¿no? Entonces creíamos que era primordial eso, porque necesitábamos también un espacio para entrenar, y la pelea fue mano a mano, ¿no? Como se discute en el barrio, digamos, no hay alguien que diga, bueno, vamos a ponerle horario a las actividades deportivas. No. Digamos, se gana, es así. Y en esa instancia, claro, lo que significa para las que íbamos a hacernos cargo de los entrenamientos, es un camino de aprendizaje, pero tremendo, porque a nadie, en ningún profesorado de educación física, nos preparan para enfrentar algo así. Y nunca va a ser un entrenamiento en un patio, con alguien que te trae la bolsa con los conos, y los ponemos acá. No, vos ahí vos pones 3 conos, y vienen 4 perros, se llevan el cono, pasa un pibe con la bici. Claro. Entonces, digamos, eso fue un nivel de aprendizaje para nosotras, pero tremendo. ¿Y qué pasaba con los chicos, ¿no? Porque, a ver, los hijos de esas mujeres, ¿no? Aquellas que eran madres, tenían la obligación de alguna manera del cuidado, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con esa distribución de tareas? O sea... Sí, a nosotras al principio lo que nos ocurría era que se nos armaba casi un estacionamiento de cochecitos de bebé al lado de la cancha,
y más de un entrenamiento terminar con un bebé a UPA con el silbato colgado, un bebé que lloraba a los gritos porque quería ir con la mamá, ¿no? Que estaba jugando. Eso era complejo, pero también fue algo que había que asumir y asimilar, porque así era la vida de las pibas, ¿no? Lo que suele ocurrir en los barrios populares es que esas tareas domésticas pesadas y de cuidado de hijos están siempre sobre las espaldas de las mujeres, ¿no? ¿Cómo Si te vos paraba? recorres el barrio, vas a ver que las ollas populares, los comedores, digamos, toda esta tarea, la primera línea son compañeras, incluso ahora en pandemia, ¿no? Las primeras personas, digamos, en fallecer y en enfermarse y en contagiarse, mujeres, en la gran mayoría. Entonces ¿Cómo ese te rato de parabas poder ahí? jugar es inmenso, ¿no? Sí. ¿Cómo te parabas ahí, Moni, disculpa que te interrumpa, pero uno te quiere No, recontra preguntar de todo. ¿Cómo, cómo te dividías ahí, ¿no? Entre la profe de educación física, la técnica de fútbol y esa realidad tan fuerte, ¿no? Que te impregnaba un poco la vista, ¿no? ¿Cómo hacías para salir de esa cosa tipo, bueno, que lo importante sea solo que jueguen, ¿no? Que también puedan incorporar otras habilidades, ¿no? Porque le tomé lectura y deletreo. yo creo que es un poco la historia personal, la historia que cada una traía, cada una de las que nos íbamos a hacer cargo de los entrenamientos, porque yo empecé sola, pero después ese grupo de entrenadoras o de profes fue creciendo, digamos, a la par de las demandas. Y también lo loco de eso, y lo cuento porque me parece que está buenísimo, nunca pusimos un aviso en una red social o algo, se necesitan profes, ¿no? Fue algo que se fue casi dando espontáneamente o naturalmente porque nos conocíamos de otros lugares y porque todas venían de haber practicado fútbol. Me parece que lo que se ponía ahí en juego era la historia personal, ¿no? Cada una de nosotras traía una cantidad de heridas, maltrato en los clubes, infancias en donde tenías que escaparte para jugar, entrar en la adolescencia que todo el mundo te critique, seguir creciendo y que ya se presuponga que sos lesbiana porque jugás al fútbol. Por supuesto que hay lesbianas que jugamos al fútbol, soy una, pero el fútbol no determina, digamos, la sexualidad, el deporte no determina tu sexualidad. Pero iba impregnado, ¿no? Como una cosa con otra, para tratarnos de la peor manera, ¿no? De una manera muy, muy peyorativa, como un disvalor, digamos, como una especie de carácter transitivo. Bueno, vos jugás al fútbol porque querés ser hombre, y si querés ser hombre sos lesbiana, ¿no? Como una especie así de continuum. Y todo esto, digamos, a la hora de pararte en una cancha y ver que hay una cantidad de pibas que quieren jugar, que se ganan el espacio, se lo conquistan, que a pesar de que tienen que hacer una cantidad de tareas domésticas, vienen y vos pones, no sé, si es posible también te pones de pelota, digamos. Hay un compromiso ahí que tiene que ver con tu propia historia y con darte cuenta de lo que estás generando. Y para la mayoría de nosotras eso es inmenso. Por eso decimos que aprendimos un montón, digamos, en todo este proceso, y que de ninguna manera fue ir a hacer asistencia, ni caridad, ni a decir, bueno, tiro un rato la pelota en un barrio y yo me voy porque soy una capa, una genia total, y la Madre Teresa de Calcuta. Digo, la verdad que no. La verdad que no, porque estábamos poniendo en juego también nuestras propias vidas y lo que nos pasaba a pesar de la diferencia de clase y de no vivir en el barrio, ¿no? Y después una cantidad de aprendizaje que tiene que ver con, no sé, con domesticar la paciencia, con entender que no tenés siempre razón, ¿no? Y sacar esta cosa un poco de clase media de, qué problema que tengo, se me rompió el calefón, digamos, cuando entras a la villa y ves los problemas reales, y bueno, y todo eso queda en un costado, ¿no? Como también alguna dosis de paciencia, de entender que, bueno, no te van a salir las cosas siempre bien y como vos querés. Entonces, es un aprendizaje, pero inmenso, inmenso, muy grande, y que no lo aprendes en los libros, no lo aprendes de los institutos ni de la universidad, y que te devuelve, digamos, un saber, un amor, un compromiso por parte de ese grupo de pibas que es gigantesco, ¿no? Por eso hablamos de estrategia de empoderamiento colectivo y entender que desde esos lugares, bueno, quizás empezamos a discutir un poco qué es la violencia de género, qué es el feminismo villero y qué hablamos cuando hablamos de fútbol para que lo puedan jugar todas.
Ahí vos hiciste un pasaje, eran las aliadas de la 31 al principio, ¿no? Y después se convirtieron en la nuestra, ¿no? O sea, le dieron esa identidad, ¿no? ¿Y cuántas jugadoras tenías? ¿Vos pensabas que de alguna manera ibas a transformar este grupo bueno, que lo primero que buscaba era ganar la cancha, de alguna forma tener una realidad social a través del juego que les hiciera pasar ese momento de disfrute tan importante? Pero ¿cómo pensaste vos que podía haber algún tipo de alianza con la competencia, con algún formato? Recién tiraste así medio al pasar el maltrato de los clubes, ¿no? ¿Cómo te imaginaste poder hacer crecer ese grupo desde tu mirada técnica, ¿no? Sí, está buena la pregunta, capaz para ordenarlo en los tiempos, ¿no? Al principio era, bueno, tenemos que ocupar la cancha, y vamos a jugar todo el tiempo posible. Y cuantas más seamos a la vista del barrio, más pibas van a venir, ¿no? Entonces, ahí no había mucho método, ¿no? Lo que les contaba de los perros, las bicis, ¿no? De vuelta un patrullero te podía cruzar toda la cancha en diagonal. Entonces ahí era, bueno, ocupar para jugar. Y tuvimos toda una etapa que fue nada más que eso. Luego, cuando ya tuvimos el horario asegurado, cuando nos veían llegar con la bolsa, con las pelotas, los pibes salían de la cancha y le decían a otros, miren que ahora juegan las pibas. Cuando empezamos a sentir eso, que ya habían pasado por lo menos unos 2 años, porque al principio era este grupito de 10 que había dejado Allison, y lo que insistimos mucho en esa etapa fue la cuestión de la presencia, porque lo que las pibas tenían que hacer ahí era conocernos. Y ustedes saben también que en los barrios la gente está cansada de que aparezcan personas, estén un ratito, tomen lo que necesitan y se van. Entonces, para vos poder quebrar esa lógica de ese, bueno, que me viene a sacar, es la cuestión de la presencia, ¿no? Que eso lo dicen muy bien los curas villeros cuando hablan de la pedagogía de la presencia. Ese tiempo lo tuvimos que transitar así. Cuando tuvimos asegurado el espacio, ahí empezó el momento de decir, bueno, vamos a mejorar los entrenamientos. No tampoco por una decisión nuestra unilateral, ¿no? Sino también por una necesidad de las pibas. Y empezaron a aparecer nenas más chiquitas, y tuvimos que dividir los grupos por edades. Llegó el césped sintético, llegaron otros tipos de alianzas que pudimos hacer, y los entrenamientos mejoraron en calidad, pero notablemente. Pudimos separar en tener una preparación física, pudimos separar en tener una parte de entrenar la técnica, y tuvimos una parte de entrenar lo táctico con los partidos. Hoy somos arriba de 100 pibas, desde los 5 años hasta los 50, divididas en 2 canchas, porque la pandemia nos obligó un poco a eso, tuvimos que buscar otro espacio, entonces las más chiquitas entrenan en una cancha y las más grandes en otra, y nos preocupamos por ese crecimiento futbolístico. Y por el aporte de las compañeras que llegaron en el último tiempo, hablamos de educación popular en el deporte, ¿no? Que nos parece como un concepto clave. Digamos, nos sentamos a pensar los ejercicios y pensar, por ejemplo, ¿por qué tengo que poner una piba enfrente de otra y a pasarse la pelota 50 millones de veces, que es aburridísimo? Y pensar otras maneras de aprender a parar y pasar la pelota, que en el fútbol es casi como aprender a leer y a escribir, ¿no? Y el mayor contacto de esa piba con la pelota, digamos, todo lo posible. Y lo que las pibas traen es como una capacidad motora por vivir en la villa. Yo digo, insisto en que los mejores jugadores de fútbol y las mejores jugadoras siguen saliendo de los barrios populares, es porque estás acostumbrado a una supervivencia donde los estímulos funcionan de otra manera, que un pibe que vive, no sé, en Rivadavia y Avenida La Plata, ¿no? En un departamento, y baja a jugar al fútbol en un lugar todo prolijo. Esa piba, digamos, sortea una cantidad de obstáculos durante el día, que después, cuando juega al fútbol, tiene esta habilidad o esta picardía de anunciar que va a hacer algo, pero después no lo hace, ¿no? Y una cuestión motora así como muy finita, de mucha puntería, no puedo usar una palabra. Bueno, todo eso es lo que nosotras tenemos que aprovechar, es lo que intentamos hacer, y nos dividimos de a 2 o de a 3 por grupos, ¿no? Profes, hoy somos un cuerpo técnico de 9. En ese momento que estaba yo sola, a medida que fue llegando una compañera o 2, era esto de, bueno, ocupemos el espacio lo máximo posible. Y ese nombre de las aliadas lo pusieron las pibas en estos espacios de talleres
que tenemos, porque no es únicamente el entrenamiento de fútbol, sino todo lo que viene después y lo que podemos resolver fuera de la cancha. Ellas buscaron ese nombre y se lo pusieron, y la nuestra llegó un poco después, cuando logramos personería jurídica y constituirnos como asociación civil, y es un rescate del nombre que tenía una revista que hacíamos con 3 compañeras en la época que era jugadora de fútbol, y puteábamos a todo el mundo porque no había dónde enterarse de algo del fútbol femenino allá a mitad de los 90. Entonces hacíamos un diario nosotras, que lo repartíamos gratuitamente en las reuniones de AFA, y se llamaba La Nuestra. Los más futboleros saben, las más futboleras saben, la nuestra alude a una forma de jugar, a un estilo, una forma de ser, bueno, morir en la nuestra, jugamos a la nuestra, tiene que ver un poco con ese rescate y pensar la nuestra desde estos lugares, ¿no? Desde estos feminismos, o cómo pensamos al fútbol desde este punto de vista. Pasa, Moni, ¿cómo es el pasaje después a otros espacios sociales como los clubes, ¿no? Que tienen claramente otro perfil, o a una selección, ¿no? ¿Cómo pues esa es otra batalla, ¿no? Esa es una batalla inmensa. Algunas jugadoras de la nuestra recalaron en algunos clubes de AFA, ¿no? Y tratamos de acompañar eso porque claro que es completamente distinto. Es completamente distinto, no tiene nada que ver con lo que nosotras hacemos en el barrio o con la mirada, ¿no?, que tenemos sobre las jugadoras. El alto rendimiento a veces es un poco deshumanizante, y cuesta entender cuando no jugás, cuando vas al banco, cuando un técnico decide que, no sé, te limpia, ¿no? El alto rendimiento tiene esas lógicas que cuesta mucho entender. Entonces, intentamos acompañar de todo lo posible. Yo creo que ahí hay pibas que nacieron para ser jugadoras de fútbol, ¿no? Insisto con que ser futbolista es una vocación. Y esa piba que nació para jugar a la pelota merece tener el mejor recorrido posible. Hoy creo que no tenemos el ideal, porque la gran mayoría de los clubes en AFA con fútbol femenino no tienen divisiones inferiores, ¿no? Entonces vos llegás a esa instancia de jugar en ese plano a los 14 años, a los 15, con un montón de tiempo que nadie te trató como futbolista, y menos que menos te hacen sentir parte de un club, ¿no? O una referencia para el club. Entonces es complejo, ¿no? Yo creo que son dos mundos completamente distintos, y mucho de lo que tenemos que cambiar para apostar a un desarrollo de fútbol de mujeres en serio, me parece que la clave está ahí, ¿no? Pensar cómo una niña accede a un club y cómo es tratada, ¿no? Para nosotras ahora eso es imposible casi de imaginar, por eso pensamos que es muy necesario el club propio. Y venimos insistiendo con esto desde hace mucho tiempo, y ojalá podamos concretarlo dentro de poco, ¿no? Un lugar donde podamos diseñar divisiones inferiores a nuestra manera y llegar al campeonato de AFA a nuestra manera. ¿Esto de pensar el club propio implicaría salir de ese espacio de la 31, Mónica, o sería conservar ese espacio? Yo creo que ese espacio no lo podemos dejar, ¿viste? Porque, digamos, ahí somos nosotras. Es un lugar que amamos. ¿Viste? Cuando dicen, bueno, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Creo que la gran mayoría de nosotras diría la cancha Güemes de la Villa 31. Y porque nos amenaza, constituimos ¿no? ahí, Esa cancha. nos constituimos ahí, ¿viste? Como es fuertísimo eso. Entonces, Sí. si tenemos un club propio, que imagino tiene que ser muy cerca de la Villa 31, no tan lejos, será para darle una vuelta de rosca al alto rendimiento, a tener un espacio para, por ejemplo, generar reuniones como estas, cuando puedan ser presenciales, pensar en un espacio de formación para directoras técnicas, pensar que haya lugar para que se jueguen muchos deportes para mujeres de todas las edades y diversidades. Porque lo que suele pasar, y creo que me lo habrás escuchado decir muchas veces, es que nosotras jugamos en edad escolar, después si perteneces al alto rendimiento, capaz seguís vinculada al deporte de una u otra manera, pero la gran mayoría de nosotras no jugamos más. Y cuando nos vinculamos a la actividad física, más bien tiene que ver para responder a un modelo estético, un modelo de belleza, ¿no? Para estar más flaca. Pero jugar es otra cosa. Jugar es una cosa completamente distinta. Entonces, me imagino un lugar donde de golpe se junta un grupo de mujeres de 40 años, 50, 30, y quieren, no sé, jugar al vóley, jugar al básquet. Bueno, eso se puede hacer,
¿no? Cuando vos recorres los clubes, encontrar espacios en blanco así es difícil. Digo, es difícil para, no sé, la masa popular, ¿no? De mujeres, capaz en algún club de estos que tenés que pagar una cuota cara, bueno, encontrás ese espacio. Pero si no, no. Y creo que eso, bueno, sería pero enorme para el barrio, ¿no? Si pudiéramos hacer algo así. Digo, hay compañeras que viven en el barrio, por ejemplo, que han armado grupos gigantescos de aeróbic, de step, ¿no? Haciéndose las herramientas para estas actividades físicas con cosas del barrio, ¿no? Con pedazos de madera, con cosas que se recolectan en la villa. Y juntan 30 o 40 mujeres de más de 30 años, con cuerpos arrasados por las maternidades, por la forma de vida, por lo que se come, y que de golpe pueden, no sé, hacer aeróbics conducidas por una compañera del barrio, digamos. Esto pasa en la villa, y millones de actividades más. Entonces capaz un club que pueda alojar todo eso, pero vamos a seguir jugando en Güemes, ¿no? Me parece que van a estar las dos cosas presentes. ¿Y tuviste alguna vez miedo, ¿no? a la amenaza a perder esa canchita? ¿O siempre pensaste que no te la sacaban nunca? No, eso, no tenemos que pensar así jamás. Viste que lo que uno o una une, conquista, al otro día se puede perder, ¿no? Si no, mirá el poco tiempo que le llevó a Macri disolver muchísimas cosas que creíamos conquistadas. Digo, para poner un ejemplo en la política, ¿no? Y cómo retrocedimos en un año con derechos que teníamos avanzados, ¿no? Y consolidados. Esa cancha hay que pelearla siempre. Digamos, no podés dormir, pero ni un segundo. Miedo no tengo miedo porque somos muchas. Somos un montón, ¿viste? Y en ese ser un montón me parece que está la clave para resolver cantidad de situaciones. Pero no se puede, no podés ponerte a descansar, ¿no? De ninguna manera. Y una forma de sostener el espacio es seguir ocupándolo y estar ahí cada martes y cada jueves como hace 14 años. Ale, perdón, tenemos muchísimas preguntas, entre ellas de Candela Gruñón, que es de la Comisión de Juventud del Grupo Acoite, y quería sacarse algunas dudas, algunas consultas con Mónica, así que Cande, te presto por un ratito a Mónica para que te responda lo que vos quieras preguntar. Gracias, Juli. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bueno, Claro, primero agradecerte por estar acá con nosotros y nosotras. La verdad que es muy importante tu participación, muy enriquecedora. De parte de la Comisión de Juventud, tengo dos preguntas para hacerte. La primera es cómo es la participación de las pibas y la construcción de estas como líderes, y después qué estrategias llevan adelante para fortalecer el desarrollo del fútbol en las jóvenes. Está buenísima la pregunta porque apuntamos siempre a eso y me parece que estamos empezando a cosechar ahora en estos tiempos. Algo de todo eso que se armó entre todas para pensar en futuros liderazgos, ¿no? Hay un grupo de pibas que en este momento están entre los 18 a 20 años, que empezaron a entrenar con nosotras cuando tenían 9, y se pusieron al hombro y encabezan un proyecto que sale del programa articular del Ministerio de Mujeres y Diversidad de Nación, y ellas idearon, el proyecto se llama Tramando Redes, ¿sí? Y es para hablar de la violencia machista en las redes sociales. Algo que es generacionalmente absolutamente de ellas, ¿no? De las redes sociales se han transformado más en pandemia la forma de comunicación y de lenguaje entre estas nuevas generaciones. Algo que las más grandes, pero no tenemos ni idea. A mí es algo que me pasa por arriba. Digamos, no entiendo cómo se puede armar una pelea, no sé, por Facebook, por Instagram, y de eso que se discutió en la red social, después se agarran a piñas en la cancha, ponele, ¿no? Digo, ¿cómo puedo pasar eso? Bueno, ocurre eso, ¿no? Y yo ahí, muchas de nosotras nos quedamos así como sin respuesta, porque no entendemos esas formas, porque no las sabemos, ¿viste? Hay que ponerle ahí una lupa. Bueno, estas compañeras que andan en esa edad idearon el proyecto, están haciendo como una especie de investigación por el barrio. Va a haber asambleas cuando las podamos hacer, calculamos que en septiembre o octubre va a ser posible algún grado de presencialidad para ponerlo en debate, y a darle una vuelta de rosca para proponer una mirada feminista en las redes sociales.
nosotras, digamos, de cuerpo técnico, las que somos más grandes, las que hacen más tiempo que estamos, no pusimos ahí, pero ni un alfiler. Digamos, es todo un resultado de una lógica de las compañeras. Y me parece que el haber entrenado de la manera que entrenaron, el haber ocupado la cancha como la ocuparon, en darse cuenta en estas cuestiones de la división de tareas, de los cuidados, de qué podés hacer, de qué no podés hacer, de lo que te hicieron creer, ¿no?, durante tanto tiempo, cuando empezaron a correr todos esos velos, y desde tan chiquitas, bueno, hoy tenés pibas, digamos, entrando en alguna adultez, ya con estas herramientas para poder pensar otras cosas, ¿no? Y nos parece, nada, nos llena de orgullo, la verdad que nos da mucho orgullo. Lo mismo que otro proyecto nuestro que se llama La Nuestra TV, que es dejar completamente en manos de las pibas con herramientas audiovisuales el relato de lo que pasa en el barrio y el relato de lo que es la nuestra. Pero lo construyen ellas, desde sus palabras, digamos, no vamos a estar ninguna de nosotras ahí metiendo púa, ¿no?, por decirlo así de alguna forma. Y lo que han hecho como informes, con manejo de cámara y con montones de cosas que aprendieron, bueno, es fantástico. Y me parece que ahí están los resultados, ¿no? Y creo que el deporte abre puertas para todas estas cuestiones, digamos, por eso insistimos en que no es solamente qué bien le pegas a la pelota, ¿no?, o cuánto ganamos un partido, que es importante, pero también está todo esto otro, ¿no? Porque no las pusimos a capacitarse en género, ni a hacer grandes cursos, ni nada, solamente han entrenado fútbol en la cancha de su barrio, digo, ¿no?, para cobrar la dimensión de lo que significa poner el acceso al deporte al servicio de las personas, ¿no?, o de la población. Así que, bueno, cuento algo, son esas dos cosas, son muy concretas para ponerlo, ¿no?, en terreno, lo que pasa cuando habilitas y los liderazgos que se pueden construir a partir del deporte. Bueno, Moni, acá hay un montón de preguntas en el chat también que está haciendo la gente. Por ejemplo, Cecilia Guarino te pregunta, ¿cuál crees que es, desde una mirada sociopolítica, la primera acción humana para no discriminar? Wow. Hoy y también un poco la pandemia nos trajo eso, se usa mucho la palabra empatía, ¿no? Como esto de ponerte en los zapatos del otro o de la otra. A nosotras nos gusta más pensarlo desde todo este proceso que vivimos en la Villa 31, e insisto con eso porque no es algo que aprendimos en un libro, observar, ¿no?, como, y no solo en los barrios, ¿no?, en toda la sociedad argentina, tanto la dictadura militar como los años 90 y demás, habían destruido, ¿no?, el tejido social por completo. Entonces, ahí donde vos antes te solidarizabas con alguien, más bien sospechabas de alguien. La primera instancia es, bueno, ¿qué me quieres sacar? Más de preguntar, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? Entonces, ¿cómo podíamos darle una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Y el fútbol en algún punto, en esto de la cuestión colectiva, te enseña que si vos no le pasás la pelota a un compañero, una compañera, no podés avanzar en la cancha, es muy difícil, digamos. Incluso Maradona, para hacer el gol que le hizo a los ingleses, necesitó de un conjunto de jugadores que iban corriendo a la par de él y él amagara a que la iba a pasar, ¿no? Es una genialidad en sí misma, pero es una construcción colectiva también. Si no, no lo podría haber hecho. Bueno, esa constatación de demostración colectiva en el fútbol es muy potente, ¿no? Entonces, yo no digo que solucionamos el problema por completo porque aún subsiste y me parece que es la batalla cultural que tenemos en la sociedad argentina hoy. ¿Cuánto me importa la persona que tengo al lado? Más que pensar qué me quiere sacar. Y me parece que mucho del esfuerzo político tiene que ir por ahí, ¿no?, para convencer de qué estamos hablando y qué queremos, ¿no? Después por arriba nos tapan bueno, las noticias, los chorros, esto, se robaron todo, bueno, no toda la cantidad de cosas que nos acostumbraron a escuchar. Pero el interés por el otro, por la otra, genuino, tiene que ver con pensar solidariamente lo que le pasa al otro, y no solidario para ayudarlo y quedarme tranquila y volver a casa, como decía antes, sino para realmente ponerte en el zapato del otro. Y me parece que esa es la primera acción que podemos constituir para no discriminar, pero real, cierta, ¿no?, concreta. Y creo que hay cantidad de oportunidades para hacerlo, y entiendo a la política y a la transformación a través de la política de esa manera y no de otra. Bueno, ahora sí, Ale, te devuelvo a Mónica para que sigas charlando con ella. Bueno, te traigo
Te traigo un barro que nos gusta, el barro de la política deportiva. Contame, Mónica, yo sé que sos picante y que te gusta la política deportiva, ¿cómo lo ves? ¿Qué obstáculos te parece que tenemos? ¿Qué es lo que habría que construir entre todos y todas? ¿Cómo estamos, no? Sí, bueno, yo tenía montones de expectativas con el cambio de gobierno, ¿no? A principios del 2020 y pasó todo esto que pasó, ¿no? Y nos llevó puestos y nos arrasó. Y al deporte de alguna manera le sacó el cuerpo, ¿no? Fue durísimo, durísimo pasar este tiempo y pasar meses sin poder entrenar siquiera, ¿no? Yo creo que el deporte social en Argentina todavía hay que discutirlo. Pero discutirlo en serio, con montones de actores y actoras que tenemos que ver con esta parte del deporte, y sentarnos a pensar políticas públicas de verdad, concretas, que lleguen, en todo sentido, ¿no? Me parece que teníamos una idea de cómo poder ir avanzando y que de alguna manera, bueno, el frenazo grande que significó este virus nos dejó ahí. Pero siento y pienso que el deporte todavía es una materia pendiente de la democracia, ¿no? Y que las interrupciones nos fueron como capaz dejando en el camino, porque creo que hay a lo largo y a lo ancho del país cantidad de compañeros y compañeras dispuestos a mirar el deporte de esta manera. Creo que no se necesita una cantidad de dinero y de grandes inversiones, ¿eh? Me parece que es ponerle cabeza. Recibí como muy bien, como todo el movimiento de mujeres, que haya una secretaria de deportes mujer, la primera, también ex deportista. Me parece que hay algunas cosas que dieron como una esperanza, pero creo que apenas se pueda tenemos que bajar a los territorios, porque creo que la verdad de la milanesa está ahí y que hay que pensar las políticas desde esos lugares y cómo articularlas con el Estado, pero para que sea algo realmente efectivo, ¿no? Entonces me parece que falta un montón, y que aquella reforma de la vieja ley de Perón que se había logrado a finales del 2015, bueno, revitalizarla, ¿no? Ponerla en funcionamiento realmente. Desde el lugar donde nos aprieta más el zapato a nosotras es, bueno, cómo completamos esas comisiones directivas, esos lugares donde se toman decisiones con más compañeras y compañeros con perspectiva de género. Y no creo que la perspectiva de género sea solo un problema de las mujeres, ¿no? Necesitamos compañeros feministas ahí también. Y dar ese paso, ¿no? Porque no lo vamos a transformar nosotras solas. Entonces, bueno, puedo celebrar la ley Micaela en el deporte que se votó en provincia de Buenos Aires, lograr el año pasado en la legislatura en la ciudad de Buenos Aires que la vieja ley del deporte del 2004 se modifique con perspectiva de género, una iniciativa que acompañé con el legislador Claudio Morresi, ex secretario de Deportes, y que abrió muchos canales de comunicación con muchas compañeras que están haciendo deporte en territorio. Esa modificación de la ley salió y fue muy bueno, pero bueno, falta, ¿no? Falta un montón, y me parece que ahí tenemos que estar comprometidos todos y todas con una nueva etapa que espero que sea mucho mejor que esta, que fue durísima, a pesar de que el deporte nos ayudó a seguir sosteniendo los vínculos. Porque algo terrible que vino a hacer este virus es a disolver los vínculos, ¿no? Y a nosotras todo lo que nos había enseñado el fútbol en el barrio y ese vínculo fuerte que teníamos fue lo que nos permitió pasar este tiempo. Bueno, ahora pensemos cómo, ¿no? El club, buenísimo, ojalá que llegue y esté y avanzar por ahí, pero creo que necesitamos, no sé, una gran juntada para volver a barajar y dar de nuevo en relación a qué queremos pensar cuando pensamos política deportiva. Bueno, acá la COI te pide juntadas a cada rato, lo que pasa que, bueno, estamos un poquito complicados en estos tiempos de pandemia, pero ya las vamos a hacer. Mónica, creo que puedo adivinar tu respuesta, pero me gustaría que vos, como decís vos, que le pongas el cuerpo a esa respuesta. ¿Cómo crees que nuestros dirigentes de las instituciones deportivas reciben este movimiento de la ley Micaela en el deporte, ¿no? ¿Cuán lejos o cuán cerca están, ¿no?, esas instituciones
y esa dirigencia deportiva? Yo creo que hay algunos dirigentes más comprometidos que otros, ¿no? Pero muchas veces me quedo con la sensación de creer que, digamos, esa ley es cumplir con la capacitación y listo, ¿no? Paso la capacitación y me doy vuelta y las mismas prácticas que criticamos tanto continúan. O bueno, esto que es muy de esta época, me saco una foto con la capacitadora, que puede ser una grosa del feminismo, ¿no? Y quedamos bárbaros. Quedamos divinos, pero nos damos vuelta y todo está igual, o peor. Entonces, me parece que hay que dar una vuelta de tuerca para profundizar eso y que no alcanza con la capacitación, ¿no? Es pensar cómo la política de género, la perspectiva de género es transversal a toda la institución y poder discutir infraestructura, cantidad de deportes para compañeros y compañeras y, por ejemplo, cómo se ingresan ahí a las diversidades, ¿no? Lo que venimos discutiendo nosotras mucho, la binarización del deporte, ¿no? Esa estantería donde solo entran varones y mujeres hegemónicos y no hay ningún espacio para ninguna otra identidad. Me parece que ahí tenemos un desafío, pero enorme, y confío de vuelta en pensar la presencialidad y la presencia en terreno, ¿no? Sobre todo, porque muchas de estas capacitaciones en este tiempo que abundaron son así en pantalla, ¿no? Y que es recómodo, pero yo no sé cuánto interpela. De golpe tenés una pantalla donde puedes tener personas de todo el país, más de 100 según la capacidad de las plataformas digitales, pero es bueno anotar género 2 puntos, feminismo 2 puntos, y que nos quedamos ahí, ¿no? Entonces me parece que para profundizar, confío que con la vuelta a terreno y con muchísimas compañeras y compañeros que saben mucho de esto, bueno, poder ir multiplicando, ¿no? Pero también ahí creo que la batalla es cultural, como hablábamos antes de la no discriminación y de la solidaridad en serio, ¿no? Necesitamos un montón de eso, y no es una pelea contra varones, ¿no? Digamos, las hegemonías que dominan las federaciones o las confederaciones sienten que les van a tocar los privilegios, y claro, que vamos a tocar los privilegios, porque justamente se trata de eso, ¿no? De poder desarmar, de poder pensar en un deporte mucho más justo del que tenemos hoy, pero para que sea un mejor deporte, no como enemigas. En todo caso seremos enemigas y enemigos de esos lugares que pretenden ocupar para siempre, ¿no? Lo que pasa, Ale, Mónica, es que perdón, ahí te paso. una más, no, hace una Ahí más voy. tranquila, obvio. Que muchas veces, viste, surge esta dicotomía, ¿no? De deporte social versus deporte de alto rendimiento, de alto desempeño, ¿no? Como si el deporte que se lo entiende como deporte social o de base, no pudiera acceder a eso que aparece como un privilegio, ¿no? Sí, yo creo que es una falacia, ¿no? Pensar el deporte social en contra del alto rendimiento, porque ¿de dónde se nutre el alto rendimiento si no es del deporte social? Digamos, ¿dónde empieza un deportista? Poner el ejemplo de Brian, que lo extrañamos y tanto, de Brian Toledo, me parece que es uno de los más claros y fehacientes, ¿no? De cómo puede llegar un pibe de barrio que tuvo la posibilidad de entrenar y que tuvo esa herramienta y los juegos Evita y demás, me parece que es como la demostración de cómo puede ir esa línea. Entonces, pensar que al deporte social no le interesa competir, pensar que es solamente lo que decíamos antes, tirar la pelota para arriba, no está bien, ¿no? Me parece que una y otra faceta están completamente emparentadas. Y que hay que pensarlo así, ¿no? Por eso hablaba de juntarse, de debatir, de, no sé, plenarios, lo que tengamos a mano para poder hacer, pero hacerlo porque conocemos entre todos y todas cantidad de gente valiosa en esto, ¿no? Y volver a discutir incluso qué significa el poder en el deporte, ¿no? Y quiénes toman las decisiones. Vuelvo a ese punto porque me parece que eso es crucial. Y que ahí hay que darse un gran debate, ¿no? Yo me cansé muchísimos años de patear clubes de barrio donde había, como decíamos nosotras, 3 o 4 gordos en un escritorio decidiendo por un torneo, que eran kioscos personales para tener una caja, ¿no? Y no les importaba quién jugaba, quién no jugaba y nada. Y hay muchas cuestiones del deporte social que se siguen organizando así, en montones de lugares, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que cambiar justamente son esas lógicas.
Bueno, ahora Simonito, hay un montonazo de preguntas, un montonazo. Primero le vamos a dar a Luis que quería preguntar y después te voy a leer algunas de las que tenemos acá en el chat. Así que Luis, Mónica. No, Mónica, realmente encantado con todo lo que estás hablando. Una vez un profesor peruano, hablando justamente de las canchitas de los barrios populares, me dijo, la placa es del más fuerte, ¿no? Refiriéndose a las mujeres por un lado y también a los chicos, porque a veces los chicos tampoco acceden a esa cancha en pos que los más grandes son los más fuertes. Y me viene como reflexión, ¿cuánto se han empoderado ustedes para que realmente tengan ese espacio en la cancha? ¿Cómo las veo de poderosas? ¿Eh? O sea, realmente se han empoderado y han conquistado ese espacio que, como vos decís, no se larga nunca más, es fundacional, ¿no? Siempre decimos que en cualquier organización humana lo más importante es la identidad, ¿no? Y esa foto es la que marca su identidad, ¿no? Así que realmente felicitarlas. Y estoy de acuerdo con vos en este tema de poder conversar el deporte comunitario, el deporte del pequeño espacio. A mí cuando yo alguna vez fui director nacional de deporte argentino, y estoy absolutamente convencido que el deporte real sale desde la base, sale de la pequeña comunidad. Lo que hicieron ustedes es el deporte real, o el deporte del pequeño municipio, o el de determinados barrios en determinado momento. Creo que de ahí sale el deporte real. Lo demás es una organización para mí bastante más artificial. Sí, sí, comparto lo que decís, digo, y no puede ser que, a ver, bueno, pero es así el capitalismo, ¿no? 4 o 5 personas decidan la suerte de millones de otras, ¿no? Porque insisto en esto de que hay muchísimos de nosotras, nosotres, muy capacitados para pensar el deporte de base y avanzar en esa línea, ¿no? Y con amor y con compromiso para dar vuelta a la tortilla, ¿no? Y me parece que tenemos que pensarlo así. Sí, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Argentina, ¿eh? Gracias a Dios hay excelentes ejemplos que hay que justamente hacer que se junten y construir desde ahí, ¿no? Yo recuerdo siempre, por ejemplo, un profesor loco en el Tigre, armó una cancha de softball y los pibes venían, te imaginás, con canoa, algunos hasta cruzaban nadando en la isla de enfrente. Y los llevó a los bonaerenses, ¿viste? Y se destacaron y jugaron muy bien, ¿no? Y yo digo, ¿de dónde? Un solo loco en el Tigre armando una cancha de softball. Impresionante. Hermoso. Mónica, es increíble la cantidad de mensajes que tenemos acá de preguntas. La mayoría son excelentes, así que voy a elegir algunas para hacerte, porque si no te vamos a tener hasta tarde, y Ale todavía tiene algunas para hacerte. Así que acá Alejandra Telechea pregunta, este ejemplo y proyecto que vos armaste, vos sola no, porque siempre los trabajos son colectivos, pero que vos llevaste y lideraste a la Villa 31, ¿se ha replicado en otros espacios a partir de líderes que surgieron desde tu trabajo, digamos, a través de tu gestión, digamos, de como líder que surgiste en la Villa 31 con la nuestra, digamos? Es algo que nosotras deseamos y mucho, algunas veces lo hemos intentado, pero no pudimos progresar en ese esfuerzo, ¿no? En algún momento lo planteábamos cómo replicar el programa en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires y que sean pibas de la nuestra las que lo lideren y que se transforme en un trabajo genuino, digamos, en un trabajo pago. Y quedó ahí, ¿no? Como dando vueltas. No lo pudimos sostener en forma de laburo, ¿no? Porque nos parece que el círculo debiera cerrar así. Una cosa que le pasa también a este tipo de trabajo es que, no sé, en esta visión de la caridad o del asistencialismo, no se lo considera laburo y es como, bueno, vos vas a hacer algo porque sos copada, ¿no? Y me parece que es una de las cuestiones también que hay que cambiar cuando nos podamos sentar a pensar en políticas y llevarlas al terreno de lo concreto, es que son trabajos que deben ser pagos. Es como darle una vuelta a eso, porque son muy profesionales, digamos, son laburos que se constituyen y que aprenden en el camino y que dan vuelta, y me parece que también pensar en la punta de un ovillo por una política pública, bueno, puede justamente ser esa.
no lo pudimos hacer hasta ahora, pero confío que en algún momento lo podamos hacer, porque creo que sería un círculo que cerraría así de manera maravillosa. La Liga Villera. Sí, claro. Uy, eso sería fenomenal. Y ahí Sí. Nancy Boyanovsky había hecho una pregunta similar a esta, pero ella te había preguntado si de ese grupo que vos arrancaste, cuando te dieron el grupo de chicas para trabajar en la Villa 31 y vos ibas y te empezaste con el laburo deportivo y del fútbol dentro de la villa, ¿alguna de esas chicas después se sumó a tu trabajo desde otro lado, digamos, no como futbolista del plantel, sino como tu mano derecha para llevar a un grupo adelante de mujeres que les gusta el fútbol y que están dispuestas a luchar por poder disputar ese lugar dentro del fútbol? Sí, ¿cómo estás, Nancy? ¿Cómo va? Sí, tenemos ahora en este cuerpo técnico de 9, hay bueno, sigue siendo jugadora de fútbol, pero una jugadora que entrenó con nosotras desde muy chiquita, que se llama Anaí Martiarena, que tuvo su paso por excursionista, que había firmado su contrato profesional, entre el trabajo y su casa y demás, dejó el fútbol en AFA, también por algunos sinsabores que tuvo, y en el medio de eso estudió educación física. Y Anaí hoy es parte del plantel o del cuerpo técnico que entrena a las más chiquitas. Y eso para nosotras es enorme, ¿no? Bueno, también decir que Anaí estudió en el instituto acá en Núñez, en INEF, y cuando tuvo que rendir el examen de ingreso, bueno, no sabía nadar. No sabía nadar porque nunca tuvo posibilidad de ir a una pileta. Y para rendir el examen de ingreso, en un año aprendió a nadar, ¿no? Conseguimos la forma con el gobierno de la ciudad para que fuera un polideportivo, y en un grupo que tenía algunos profesores, y ingresó a instituto. Digamos, todos saben, ¿no? Lo difícil que es los exámenes para entrar al profesorado. Y Anaí logró eso. Aparte de que es una jugadora de fútbol maravillosa. Bueno, hoy es profe de las más chiquitas. Excelente. Y antes de volverte, Ale, para que vaya cerrando ya esta charla hermosa que estamos viendo con vos, antes hablabas de que muchas veces golpeaste puertas y te encontraste detrás con 4 tipos en los lugares de toma de decisión, digamos. ¿Vos crees que puede haber un crecimiento del fútbol femenino para que se genere una igualdad dentro del fútbol? Cuando hay en el fútbol argentino, en el fútbol sudamericano y en el fútbol mundial, siempre hombres detrás de la toma de decisiones. ¿Te parece que está bueno que detrás del crecimiento de futbolistas mujeres, que cada vez por suerte hay más, que también haya o se vayan surgiendo nuevas dirigentes deportivas? ¿Crees que es fundamental esto? Sí, creo que es muy, muy importante. Pero insisto con lo que decía antes, digo, también los varones deben de construirse en este punto. Porque si yo lleno un lugar, ocupo los lugares de dirigencia con montones de mujeres sin perspectiva de género, digo, no alcanza solo con ser mujer. Digamos, hoy y Ale también lo sabe bien esto, hoy podés ir revisando confederaciones o lugares donde capaz hay alguna mujer en esos lugares, pero si esa mujer piensa como los varones que sostienen esta hegemonía o esta dominancia, te diría que a veces hasta es peor que un varón, porque atrás de ese escudo de que es mujer se deciden cosas similares. Entonces no alcanza solo con tu condición de género, sino con la perspectiva, con lo que quieras hacer, ¿no? Y ahí me parece que necesitamos otro tipo de dirigentes, ¿no? También llamar a los varones a esa transformación. Y me parece que esos lugares deben estar ocupados de esta manera, ¿no? Ojalá podamos llegar a eso, y creo que lugares o sitios de capacitación con esta perspectiva son fundamentales, ¿no? Para pensar en una dirigencia completamente distinta. Excelente. Bueno, Ale, ahora sí, te dejo para que hagas el cierre con Mónica. Todo tuyo. Bueno, ahí tenés gente de distintos lugares mandándote saludos, Grande Santino, preguntándote por experiencias, el Mundial de Brasil, bueno, distintas preguntas que harían muchas charlas Santino, pero para cerrar, preguntarte, yo te vi laburando en muchos espacios, en la Universidad de Avellaneda, con tu grupo de compañeras y con muchísimas
herramientas ellas puestas en juego que no tenían que ver exclusivamente con patear la pelota, ¿no? Las vi en encuentros de mujeres, y donde le habían puesto mucha cabeza a esa manera de laburar con otras y con otros, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que Santino pone en juego cuando tiene que ir a golpear una puerta o a patear una puerta? No sé, la que más te guste. El cuchillo entre los dientes, ¿no? Sería la herramienta. No, creo que insisto con esto que decíamos al principio del empoderamiento colectivo. Creo que todas hicimos un camino donde aprendimos un montón y que sentimos que nuestra palabra tiene un valor. Con lo difícil que es eso hoy día, ¿viste? Que pareciera que la palabra te da lo mismo a lo que decís, que total pasa. Y nosotras le damos mucho valor a lo que decimos, mucho valor a la palabra, en ese feminismo popular, ¿no? y villero que planteamos. Y eso nos da una certeza y una seguridad enorme de que lo que estamos diciendo no es chamullo, no es humo, digamos, es algo concreto que estamos trayendo en un territorio y lo que estamos proponiendo, pidiendo, es la demanda de ese territorio. Y son personas reales, son personas de carne y hueso, ¿no? Entonces creo que la herramienta más fantástica que tenemos es esa, porque todas aprendimos, bueno, que en esta práctica deportiva descolonizamos nuestros cuerpos, que los podemos correr del eje de la maternidad obligatoria, que ocupamos un territorio que parecía que no era para nosotras, la cancha de fútbol, que pensamos otro lenguaje entre nosotras que tenga que ver con poder escuchar a la compañera lo que está diciendo y pensarlo y devolverle algo, como hacemos con la pelota en la cancha, digamos, exactamente igual. Y los vínculos, ¿no? Digo, esto de la horizontalidad o lo que hablamos tanto, cuesta mucho, es muy dificultosa pensar la horizontalidad cuando estamos todos acostumbrados a alguien que decide, ¿no? y baja línea y vamos atrás. Las decisiones son mucho más lentas, tardan más en tomarse, pero después tienen un nivel de potencia, porque ya lo discutimos entre todas, ¿no? Y ya está, digamos, no es lo que a alguien se le ocurrió. Entonces puede ser un tiempo que es distinto, pero que siempre va a jugar a favor nuestro, ¿no? Hay una letra de una murga uruguaya que nos gusta un montón, que habla justamente sobre la militancia, y la frase dice algo así como, con el tiempo en contra, pero la historia a favor. Y me parece que nuestra convicción es esa, el tiempo en contra, sí, pero la historia a favor. Y cuando pase ese tiempo, lo vamos a demostrar. Bueno, me parece que nos quedó a todos replicando esa frase, creo que ya varios la están anotando para tenerla de faro, ¿no? Eso es lo que tiene la gente como Mónica, ¿no? Que te hace de faro, ¿no? Te abre la cabeza, te deja pensando. Y si no le doy el pase por ahí a Ale Rodríguez, que además de haber pasado unos días un poco tristes porque los resultados le resultaron un poco adversos, si además no le regalo un tiempo con Santino, creo que va a seguir pasando una semana muy mala. Y después vamos a ver si Bada puede llegar a pasar esa semblanza, y si no, te la vamos a pasar por correo, porque realmente es muy linda y la hemos hecho con muchísimo cariño. Así que, Rodríguez, ahí tiene sus segundos de charla. Bueno, gracias, Ale. No sé bien qué te agradezco, pero gracias. Desde ayer me está pegando, Moni, desde ayer. Pero bueno, no, agradezco el privilegio de que me des el cierre y sí me iba, no a enojar, pero no, me encantaba tener la posibilidad de decirle a Mónica que ya lo hablábamos un poquito hace unas semanas atrás, pero yo te hablaba un poco de lo que éramos, de que éramos un grupo de compañeras y compañeros de procedencia diversa, pero con una pasión en común, que es el deporte, y una convicción muy grande de que el deporte es un derecho. Por eso cuando pensamos en los entrevistados de este ciclo de encuentros, pensamos en el padre Pepe
y pensamos en vos. Pero a la vez somos un grupo de gente que, por más de que vengamos de procedencia diversa, sabemos que la herramienta transformadora por excelencia es la política, y uno puede hacer muchos cambios desde el pie, como lo has hecho vos en la Villa 31, pero que creo que va siendo tiempo de que algún día tengamos la oportunidad de que aquellos que vinimos trabajando desde el pie encontremos los lugares, accedamos a los lugares de decisiones para que estas experiencias se multipliquen. Así que nada, estamos embarcados en eso, sin ponernos en la vereda enfrente de nadie, ni ponerle palos en la rueda a nadie, siempre colaborando y con los pies puestos dentro de este proyecto, pero pidiendo espacio para que podamos hacer lo que se debe desde el Estado. Quería que te lleves esto como nuestro... No te pudimos pasar el video, bueno, este es nuestro tributo porque te sabemos propia, porque te sabemos del mismo palo y porque sabemos que vos también sos una militante de base, pero que le vendría muy bien a un Estado y a un deporte que va a empezar a funcionar nuevamente después de esta tragedia, de esta pandemia global que nos azota absolutamente a todos, va a necesitar de muchas Mónica Santino. Así que acá estamos en el Acoite abrazándote, recibiéndote, y seguro que esta no va a ser la última vez que hablemos. Bueno, espero que no, pues necesitamos justamente para transformar desde la política, como decís, que adhiero a pleno, necesitamos mucho más de estas juntadas, de escucharnos, de mirarnos a la cara. Ojalá que pronto pueda ser presencialmente, con mate o con lo que tengamos ganas de tomar, pero necesitamos mucho de eso. Seguramente el padre Pepe ha hablado muchísimo de la cultura del encuentro y de la comunidad organizada, y me parece que por ahí vamos a desandar caminos para tener un deporte mucho mejor, ¿no? Mucho mejor del que tenemos, ¿no? Así que, bueno, por ahí vamos, ¿no? Por esos caminos vamos. Yo les agradezco muchísimo el rato, la invitación, y que se repita. Bueno, Mónica, los agradecidos somos nosotros, gracias a todos los que participaron. Este aplauso, nos vamos a desmutear un segundo para hacer un aplauso para Mónica. Y nada, súper agradecidos por el tiempo de todos y en especial el de Mónica, que nos compartió un ratito con nosotros. Ahora sí la liberamos para que vaya a ver la victoria de Vélez, que vaya ganando 1-0 con gol de Lucero. Vamos, vamos. Ya voy Chao, a ir Mónica, muchísimas gracias. Sí, te hago Almada. Hay gente que gana, Rodríguez. Chao a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, Moni. Gracias, buenas tardes. Gracias. Saludos, Nancy. Gracias, Abrazo Mónica. grande.